El libro de Gálatas es un libro maravilloso, como todos los libros de las Escrituras, y el apóstol San Pablo quiere enfatizar, quiere enseñar y quiere recalcar que por qué motivo los Gálatas se han convertido en gente insensata. La insensatez de los Gálatas radicaba no es porque se hayan extraviado en el mundo del pecado y se hayan ido a lo inmoral, sino que habiendo empezado por el espíritu habían terminado por la carne. Esto se ha interpretado muchas veces de muchas maneras y malinterpretado, no con mala intención, sino por carecer de un conocimiento específico de lo que quería estar diciendo Pablo. En este caso, cuando el apóstol dice, Gálatas insensatos, ¿quién os extravió de la verdad? Habiendo empezado por el espíritu, habéis terminado por la carne. Y muchas veces nosotros lo hemos malinterpretado creyendo que habiendo empezado por el espíritu significa vivir en el espíritu, en la consagración, en la lectura, en el ayuno, etcétera, etcétera. Y que habiendo terminado por la carne significa vivir en el pecado, marcharse, alejarse de Dios y practicar el pecado. No, hermano, no. Resulta que los prosélitos gentiles que se habían convertido al cristianismo, gloria al Señor, habían dejado los rudimentos de la carne, prácticas, religiones, filosofía, y se habían convertido, habían abrazado, gloria al Señor, la verdadera fe de creer que Jesucristo era el Mesías. Obedecer a Cristo como el Mesías, gloria al Señor, como el libertador, como Dios y como el soberano, eso era empezar a vivir en el Espíritu. Ahora, resulta que dentro de la iglesia de los Gálatas estaban también los proselitos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que viviendo en el Espíritu, ellos resulta que no lo vieron como satisfactorio. Ellos creyeron, gloria al Señor, porque tenían el legalismo tan radicado en su mente, en su cultura y en su corazón, que creyeron conveniente vivir conforme a los ritos de la carne, a las prácticas, gloria al Señor, que ellos tenían, como por ejemplo los sacrificios, como por ejemplo la circuncisión y otras prácticas, gloria al Señor, hermanos míos, que exigían la ley y les demandaban, les exigía a los prosélitos gentiles convertidos al cristianismo que para que ellos pudieran tener una justificación delante del Señor, no solamente bastaba con creer que Cristo había muerto por ellos, sino que deberían de practicar ciertos ritos tradicionales y culturales, como por ejemplo las expiaciones, las oblaciones, algunas fiestas, gloria al Señor, y también tendrían que circuncidarse. Cuando nacía un niño, al 8º día se le circuncidaba, y que ellos, siendo adultos, también se tenían que circuncidar. El apóstol San Pablo, viendo todo esto, se echa mano a la cabeza y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar por la carne con los ritos y con los sacrificios y con prácticas que demandan culturas judías, pero que no nos llevan, hermanos míos, a justificarnos delante del cielo, ni que tampoco nos dan méritos delante de Dios. Estas prácticas carnales no te llevan a justificarte. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que me justifica no son mis hechos, no son mis obras, ni tampoco son mis prácticas. Es creer que Jesucristo ha muerto por mí en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que fue resucitado. Porque si Cristo no llega a resucitar, dijo el apóstol San Pablo a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero Cristo, habiendo resucitado y habiendo evidencias externas e internas, gente que no son cristianos dan evidencia de la resurrección del Señor, y aún los mismos apóstoles dan la evidencia de que Cristo ha resucitado, dejamos tanjados de que la resurrección es una evidencia histórica, hermanos queridos, e irrefutable. Y el apóstol San Pablo lo enseña a los Gálatas, lo enseña a los Corintios, pero sobre todo a los Gálatas. ¿Quién os fascinó a creer otro evangelio? No hay otro evangelio. El evangelio puro es el que nos enseñó Jesucristo. Gloria al Señor. Y luego fue, hermanos queridos, seguido por los apóstoles. ¿Quién os fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, termináis por la carne. Y esto
no es, hermanos queridos, una novedad o un hecho aislado e histórico como parte cultural de Israel, sino que también transcurre y trasciende a nuestro tiempo en el siglo XXI en nuestras iglesias. Nosotros, hermanos queridos, hemos salido del mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos llegado a resucitar mediante la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Se ha producido en nosotros mediante el Espíritu y mediante la palabra la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Abrazamos la fe de que Cristo ha muerto por nosotros, de que Cristo ha sido enterrado, de que Cristo ha resucitado, y juntamente nosotros, gloria al Señor, pues morimos con Cristo y resucitamos con Cristo simbólicamente. Rechazamos al mundo, pero empezando por el Espíritu, también terminamos en la carne y creemos que debemos de cumplir ciertas tradiciones, ciertas costumbres culturales de nuestro pueblo llamado gitano. Y de alguna manera como que sentimos la satisfacción y nos sentimos justificados por estar cumpliendo ritos, costumbres y tradiciones culturales gitanas que no tienen nada que ver con la Biblia. Nosotros debemos de cumplir solamente con lo establecido por Dios, que queda registrado en la palabra, y no con tradiciones culturales gitanas. No podemos exigir a un pueblo que se ha convertido y que ha abrazado la verdadera fe a que cumplan con partes tradicionales nuestras. Eso no lo santifica, eso no lo justifica. Eso se llama legalismo, y lo que hace es estar viviendo en la carne y ponerle una soga que le está impidiendo vivir la gracia. El legalismo mata, la gracia da vida. Por lo tanto, hermanos queridos, mi consejo en esta mañana, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vamos a terminar con la carne? No. Con esto no quiero decir que hay prácticas culturales nuestras como gitanos que se pueden poner en armonía con la palabra, pero hay prácticas culturales nuestras que son de impedimento a la vida cristiana. Gloria al Señor. Nuestras prácticas que matan hay que quitarlas por amor a Cristo. El amor de Cristo es suficiente para la satisfacción de cualquier cristiano. Así que un abrazo y que Dios os bendiga en esta mañana.